Muy buenas tardes. Bueno, lo cierto es que muy buenas noches ya a cada uno de ustedes, estimados hermanos y alumnos que llegaron a la hora estimada. Y bueno, por respeto a ustedes, porque lo cierto es que nuestra costumbre nacional es siempre llegar atrasado a una cita. Si nosotros hiciéramos este mismo tiempo de encuentro en países europeos, esto se cumple 5 minutos antes y 5 minutos después. Créanme que hay un severo llamado de atención con una mirada que dice, no debieras de haber llegado tarde. Pero nuestra costumbre ya nos tiene habituado a este estilo de la demora. Es como cuando nos queremos despedir. Partimos con la despedida dentro de la casa. Seguimos con la conversación en el antejardín. Estamos en el auto y seguimos platicando lo último. Y cuando ya estamos por irnos, bajamos el vidrio porque se nos olvidó hacer la oración de despedida. Y cuando ya vamos como a 50 metros, sacamos la mano y tiramos un papelito de algo que se nos olvidó. Bueno, lo cierto es que hoy día queremos iniciar una nueva clase con ustedes en nuestro programa de orientación ministerial. ¿Y qué es lo que hemos recibido? Alguien nos envió a nuestro WhatsApp una información que dice, mire, ¿por qué no nos comparte algunas orientaciones respecto a cómo debemos de llevar una coordinación? Ahora, ¿quién lo pregunta? Dice, mire, soy una persona joven sin experiencia, estoy recién llegando a la iglesia y me interesa mucho aprender, saber hacer las cosas bien. Bueno, lo cierto es que hay personas que llevan mucho tiempo en la iglesia y siempre hacen las cosas mal. ¿Y por qué motivo? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Y por qué no las hacen bien? Porque no han sido enseñados. Ese es el problema. Porque nosotros los hermanos tenemos esa mala costumbre. No, sí, el Señor lo va a ir perfeccionando. A través del Espíritu Santo, el Señor lo va a ir perfeccionando. Y pasan los años y esperamos que el Señor lo vaya perfeccionando. Y los que teníamos que hacer, lo que teníamos que hacer, no lo hicimos. Ese es el gran problema. Nunca impartimos la instrucción, la enseñanza a quien le teníamos que dar esa enseñanza. ¿Y qué es lo que hacemos después? Simplemente nos colocamos de críticos ahí en el proscenio de los verdugos y criticamos al que hace las cosas mal. Pero si nosotros que éramos los responsables nunca le dimos la enseñanza correcta, nunca le mostramos el camino. Entonces, ¿qué es lo que queremos compartir aquí? Es algunos tips o algunas breves notas de cómo compartir nosotros, de cómo desarrollar una coordinación, de cómo llevar el orden de un servicio en las distintas esferas de la vida. No es lo mismo hacer un servicio para un funeral, hacer un servicio en un día de aniversario, hacer un servicio en un día de reunión especial, hacer un servicio para la natividad, hacer un servicio para una vigilia. Cada servicio tiene su enfoque y tiene su orientación. Y esa es la parada que tiene que tener la persona que está a cargo de la coordinación. No puede aquella persona que está a cargo de la coordinación estar mirando desde el púlpito qué es lo que hago ahora, porque eso lo tenían que haber visto antes de llegar allí al púlpito. Saber perfectamente quién está de portero, por ejemplo, o de portera, para ante cualquier circunstancia señalarle por su nombre y decirle, hermana, por favor, puede decirle a fulano que haga tal cosa, que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro. Pero si ni siquiera conoce su nombre y dice, ay, ese me olvidó cómo se llama el que... Ahí estamos mal, estamos mal. Conocer muy bien recibir a tiempo las notas de las personas que han llegado al templo ese día, que tal vez fueron de visita. Y es importante cuando alguien va por primera vez conocer su nombre y decir, hoy está con nosotros nuestra vecina Magali González y le damos la más cordial bienvenida. Le pedimos que por favor se ponga de pie para que ustedes la conozcan. Ella es nuestra vecina. Oremos al Señor para que haya bendición sobre su vida y que su visita a este lugar sea de gran provecho para ella. Es decir, identificar, saber acoger, saber recibir a las personas que van ahora.
a compartir con nosotros. El propósito ciertamente que tiene el devocional, podríamos decir nosotros que es una programación escrita o mental paso a paso relacionada con el desarrollo de una actividad o una reunión dentro del templo o fuera de él. Sí, correcto, porque por ejemplo los bautismos se hacen en un lugar donde hay agua, pero requiere también quien está llevando esa actividad tenga también un bosquejo de coordinación, que es lo primero que vamos a hacer, una oración de inicio, un cántico, una intervención, una palabra a alguna de las personas que va a bajar a las aguas, una palabra de parte del pastor, una palabra de alguno de nuestros hermanos que nosotros vemos ahí que están en el proceso de bajar a las aguas del bautismo y que nos puedan decir el gozo y la alegría que se manifiesta en ese día. En fin, tiene que haber un orden, una coordinación en lo que nosotros queremos hacer. Si vamos a hacer, por ejemplo, un funeral en el cementerio, que es un campo abierto, también tiene que haber una coordinación, un inicio, un desarrollo, una palabra de reflexión, unas palabras finales hasta llegar a la sepultación, pero algo que tenga un orden, porque muchas veces llegamos al cementerio, por ejemplo, y nadie sabe qué hacer, nadie sabe qué decir. Y como que dejamos el cuerpo ahí como un saco más a la tierra. ¿Cómo no va a haber alguien que diga unas palabras que coordine algo? Pero como nosotros, ordenados que somos dentro del mundo cristiano evangélico, tenemos que desarrollar las cosas con el debido respeto que las personas se merecen y también dentro de un contexto de orden. Entonces podemos decir, ¿quién es el coordinador? El coordinador es aquella persona que está a cargo del desarrollo de una determinada actividad, ya sea en el templo, en un recinto cerrado, al aire libre, ya sea en un cementerio, en un lugar donde van a efectuar los bautismos, donde se está realizando una campaña, donde se está desarrollando un evento, por ejemplo, un retiro en un lugar abierto, arrendado y es el que tiene a cargo los detalles de la ejecución de aquella actividad. Ahora, ¿qué es lo que coordina este coordinador? Es el que dispone las cosas en una forma metódica y dispone de diversas maneras, de modo que todo lo que se haga sea armónico y produzca el efecto de bendición deseado, no que sean cosas por rellenar. Una precaución que tiene que tener quien coordina, no hacer las cosas por rellenar. No es que como se ha demorado el desayuno, entonces para rellenar vamos a hacer esto. Por favor, elimínelo de su diccionario. Las cosas para Dios no se hacen por relleno. Las cosas para Dios se hacen en forma espontánea, planificada, porque estamos haciendo algo para honrar, bendecir, glorificar el nombre del Dios eterno, no para rellenar. Por favor, elimine eso de su diccionario. Por cierto, que la coordinación, ya dijimos que tiene un propósito de lograr un desarrollo armónico, ordenado, y secuencial allí, de modo que todas las cosas se hagan con respeto, coordinando la alabanza, la adoración, la enseñanza, la exposición bíblica y produciendo en el oyente una satisfacción espiritual por el oír la palabra de Dios. Es decir, esto es lo que en lenguaje educativo se llamaría la liturgia, el orden en el cual se lleva una actividad religiosa. El propósito de que haya una buena coordinación a través del coordinador es mantener la atención de la asamblea, haciéndola participar de cada una de las actividades para la edificación integral, tanto en lo espiritual como en lo humano. ¿Ya? ¿Y cuál es la misión final de esta coordinación? Es convocar a toda la asamblea a una dedicación de tiempo completo, es decir, del momento que estamos en aquel lugar, ya sea en el templo, en el cementerio, en un lugar de bautismo, en un lugar de predicación en el campo, en un lugar de predicación en la calle. Entonces, dedicación de tiempo completo a la actividad,
a la adoración, reconociendo la supremacía de Dios por medio de las alabanzas, recibiendo enseñanza espiritual, compartiendo, por cierto, si vamos en la calle, el mensaje de bendición, palabra de Dios a cada uno de los oyentes, mientras uno habla, el resto que está haciendo, mirando el celular, contestando los WhatsApp. No, aleja ese espíritu del diablo del medio de la congregación. El resto está clamando, diciendo, Santo Espíritu de Dios, bendice, da palabra, da discernimiento, da entendimiento, Señor, que tu palabra alcance el corazón y los oídos de los oyentes. Y cuando estamos en el templo también estamos clamando, no estamos ahí pendientes del niño que anda jugando con el chiche en el piso. Deje que el niño juegue, que se mete usted en eso y usted preocúpese a lo que fue, porque usted también fue niño y harto inquieto que fue y nadie le dijo nada, así que ahora no venga a comportarse mal porque este niño que se está desarrollando hace sus cosas propias, infantiles. No se las vamos a privar, pero es usted el que tiene que tener su mente madura y centrada en lo que se está haciendo en el templo. Concentrado, muy bien, una dedicación de tiempo completo. Es decir, de tiempo completo significa que el horario que se dedica a una determinada actividad, cualquiera que sea su duración, ese tiempo sea plenamente aprovechado en lo que se está haciendo. Eso es como se debe entender todo esto. Ahora, nosotros podríamos decir que la coordinación es como un explosivo en reposo o inactivo, pero el primer paso para que se inicie es el objetivo, que es decir, como el fósforo que inicia la flama. Y luego viene el propósito que nos dice cuál será el efecto general de nuestra coordinación. Y finalmente tenemos la misión al comparar nuestro ejemplo, como lo vemos, como que si se iniciara una gran explosión, entonces diremos que ella representa el alcance, el objeto de lo que yo quiero lograr. Ahora, hay que tener algunas consideraciones, sí, hay que tener algunas consideraciones para la coordinación. En primer lugar, las consideraciones personales del coordinador, una disposición a realizar la actividad. Quien es designado para llevar la coordinación de un servicio en el templo o de cualquier actividad, donde quiera que la hagamos, en la calle, en un campo traviesa o en el cementerio, tiene que tener, en primer lugar, una buena disposición y una buena voluntad para realizar la tarea encomendada. No puede ser que 24 horas antes estemos ahí llamando al pastor y diciéndole, pastor, mire, ¿sabe qué? Yo no voy a realizar esta actividad. Y muchas veces inventan unas cuchufletas porque no son excusas, son cuchufletas. No, es que me acordé que tenía un cumpleaños. Oye, oye, espérate un momentito. ¿Esa es la importancia que tú le das a las cosas de Dios? ¿Valen menos que un trozo de torta? ¿Eso me estás diciendo? Eso es ser un irresponsable ante las cosas de Dios, ante la mirada del Señor. Muchas veces la falta de disposición va asociado a la buena voluntad, lo que va apagando el espíritu del creyente, ya sea porque no se siente motivado a trabajar o porque prefiere ser un espectador en vez de una persona útil en la obra del Señor. Ya dijimos, una de las cosas importantes, la disposición de quien ha sido designado para la coordinación para realizar aquella actividad. Lo otro importante es el buen estado de ánimo. ¿Ah? Un coordinador no puede ser una persona lacónica, pesimista. Queridos hermanos, yo espero que en este día Dios le bendiga. Créame que al terminar la frase van a estar todos dormidos. Su ánimo tiene que estar presto para ordenar, organizar todos los elementos y los participantes en aquello. El coro, las oraciones, la lectura, las oportunidades, el tiempo de oración por las peticiones, en fin, todo aquello de modo que sea de bendición. No puede ser una persona de un estado quejumbroso, pesimista, sino al contrario, él es el que tiene que allí mantener el espíritu y el ánimo de los que están allí presentes, de modo que se sienta una participación plena en lo que se está haciendo. Por cierto,
una buena presentación. El coordinador debe estar como si fuera una cita, ¿ah? Sin palabras, su presencia debe mostrar que él está dispuesto a realizar aquella actividad. Y lo otro importante, el buen lenguaje, el tono de la voz, de modo que los oyentes sientan esa cautivación y esa motivación de estar allí. ¿Por qué es importante el tono de la voz? Hay personas que dicen, no, si no importa, si no, no importa. Sí, es importante el tono de la voz, porque hay que tener una manera de cómo uno va expresando, cómo le va dando vivencia a cada una de las acciones que va desarrollando. Y por cierto, algo muy importante, conocer muy bien lo que se va a realizar, porque el coordinador es el anfitrión de lo que se está haciendo. No puede ser, bueno, ahora vamos a hacer la ofrenda, a ver a quién le digo. Hermano Panchito, no, usted no puede porque está con la guagua en brazos. Hermano, hermana, el coordinador es el que tiene que tener la visión clara de lo que tiene que hacer y no andar preguntando, pateando piedras en medio de la actividad. No. La preparación de los cánticos, conocer bien, hablar con el hermano del coro. ¿Cuántos himnos hay para hoy? Un coro para recibir la ofrenda. Eso lo tiene que tener el coordinador, saber y no decir, bueno, vamos a cantar una alabanza al Señor, que el coro nos diga. Y a veces el hermano del coro dijo, bueno, yo le dije cuáles eran los himnos, pero que el coro diga, por qué no me dice por cuál empezamos? Que es muy distinto. Hablar en la medida justa. Mire, ¿sabe lo que ocurre muchas veces? El coordinador piensa que está dando el último discurso de su vida y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, en vez de hacer lo que tiene que hacer. Un cántico, una oración, una expresión, una participación a un hermano compartiendo un devocional de 5 a 8 minutos, la participación de los hermanos que van a orar por los enfermos, sino que se pone con un discurso, parece presidente de la República dando la cuenta pública. Y esa no es la función del coordinador. Tiene que tener criterio y discernimiento. Son dos elementos que juegan un papel especial en quien coordina. Especialmente, mucho ojo, mucha atención cuando hay manifestaciones del Espíritu Santo entre los fieles. Entonces es cuando el coordinador debe discernir, mantener sus ojitos bien abiertos y no cerrar sus ojos e irse, como alguien dijo por ahí, irse en la volada y no poner atención en lo que está pasando, amados hermanos. Ahí es cuando el coordinador es el que tiene verdaderamente que tener su conciencia muy clara para discernir si el mensaje viene para la iglesia o es un mensaje individual particular para alguna persona, porque si es un mensaje para una persona, entonces que el Espíritu Santo hable a esa persona. Eso es todo, pero si es para la iglesia, yo tengo que dirigir para que la iglesia escuche ese mensaje. Ahí es cuando se requiere un buen discernimiento y criterio de parte del coordinador, quien tiene claridad y discernimiento para evitar toda confusión y que el instrumento que está hablando a la iglesia, como dice la escritura, tiene que dar una enseñanza a la iglesia, porque si no hay edificación para la iglesia, entonces significa que es una adoración personal. Por lo tanto, en todo momento el coordinador debe mantener sus ojos abiertos y estar clamando, pidiendo claridad al Espíritu Santo. Señor, habla a través de tu Espíritu Santo con claridad. Señor, evita todo espíritu de confusión, Padre eterno, que haya edificación para la iglesia, que haya mensaje comprensible y entendible para la iglesia. Señor, bendice a tu pueblo, guía y dirige. ¿Se da cuenta? Esa es la labor del coordinador, una posición firme ante la asamblea, no con miedo, no con temor, porque usted está coordinando. ¿Qué es lo que podemos considerar dentro de una coordinación? En primer lugar, tiene que haber un orden en el desarrollo del evento que se está presentando. Y para ello
¿con qué elementos cuenta? Con su Biblia, con su himnario y con su libreta de apuntes y con un buen lápiz para usted tener allí anotadito. Hay algunas personas que hacen de la memoria el iPhone. Bueno, cuando son jóvenes sí es posible, pero cuando ya vamos entrando en edad necesitamos tener un notebook paper, un papel y anotar con un lápiz las cosas que queremos ir desarrollando para no estar inventando en medio del desarrollo del acto las cosas que queremos realizar. Control y dominio propio. Eso es muy importante para dilucidar ante situaciones imprevistas. Por ejemplo, un temblor, pues, se puede romper una cañería y justo pasaba por ahí por el templo, y queda, pero ahí la gran inundación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hermano que coordina? Por favor, ahí está la puerta de emergencia, salgan por ese sector, los hermanos de atrás salgan por este otro sector, en fin, pero que no quede en un caos el orden, control y dominio propio. La ayuda oportuna, ¿ah? La ayuda oportuna, el coordinador tiene que estar muy mentalizado con los hermanos que están en la portería, con los hermanos que ayudan en distintas acciones, por ejemplo, el que va pasando los cánticos a través del data show. Eso, la ayuda oportuna. Y que la coordinación verdaderamente tenga una estructura, no un desorden. Es decir, que tenga un inicio, un desarrollo y que tenga también un término. Eso es muy importante. Por cierto, que hay cosas que los coordinadores deben de evitar. ¿Qué cosas debemos de evitar? Corregir las excusas. Y esta es una muy mala compañía en todas las actividades del quehacer diario de nuestras vidas. Por cierto, muchas veces se convierte en una pésima herramienta de defensa para evitar comprometerse con lo que sea. Según nuestro pensamiento, cada uno necesita hacer lo propio. Si ese hubiese sido el pensamiento de los discípulos del Señor, entonces ninguno de ellos habría dejado sus propias cosas por seguir a Jesús. Se presentan momentos en la vida en los cuales no siempre se puede hacer lo que uno se propone. Es entonces cuando por un imprevisto alguien nos solicita que le reemplacemos en una coordinación. ¿Qué haría usted? Bueno, asuma ese servicio que se le está solicitando y hágalo con la mejor voluntad. Pero, cuando se encuentre en el púlpito, no empiece a dar excusas. Los hermanos no se prepararon para ir al templo para escuchar excusas, diciendo, a mí no me tocaba, pero como el hermano o la hermana, y parte contando la letanía del día, no pudo llegar, entonces yo lo voy a hacer y espero que Dios me ayude. No, calladito yo asumo en absoluto silencio, porque los hermanos que fueron al templo no fueron a escuchar lloriqueos, lamentos ni lágrimas, no fueron a un funeral, fueron a un servicio de adoración a Dios. No se olvide que el coordinador es el guía de la actividad y la asamblea no se ha reunido para escuchar su excusa o llanto. Piense usted que es probable que uno de los asistentes haya llegado muy dolido y lo único que espera es recibir una palabra de gozo, de fe, de contentamiento, de fortaleza. Pero cuando le escucha a usted, antes de iniciar el servicio, excusándose, es como darle un golpe en la cabeza y decirle, ¿por qué no te vas mejor y vuelves mañana? Tenga cuidado con otro punto importante, el poco ánimo y el tono de la voz, como que quiere decir, a mí me impusieron esto, pero la verdad es que no lo quería hacer. No haga alusiones estando en la coordinación, no haga alusiones que afectan la estima de las personas, no empiece a contar chascarros dando nombres de personas. Si cuenta una experiencia de vida y que es edificante, entonces sí, es bueno y es hermoso cuando usted incluye el nombre de alguna persona, pero no empiece a decir cosas que son denostantes y que causan vergüenza. Evite esas situaciones o hacer algo por rellenar. Es algo muy común de pronto. Ninguno de los fieles llega al templo
por hacer la hora o por empatar el tiempo o porque no le gusta escuchar las noticias, entonces por eso mejor va a la reunión. Ninguno va al templo por rellenar su tiempo, ni por perder el tiempo. Usted es quien tiene que hacer las cosas en forma correcta y ordenada. Y fíjese que hay algunos que a causa de su inspiración, lo que hacen muchas veces, oiga, golpean el púlpito como que si fuera un Martín Vargas, dale, dale, dale y dale. No, estimado hermano, hermana, la palabra de Dios es la que tiene poder. Usted solo tiene que hablar de ella, no tiene por qué ponerse a golpear ni a correrle puñete a nadie. Deje que sea la palabra la que hable, deje que sea el Espíritu Santo quien muestre, quien revele, quien haga todo lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Y ya para ir cerrando con todas estas instrucciones que también me han hecho la sugerencia, aquí me ha llegado al WhatsApp, por favor compártanos esas instrucciones mientras yo estoy hablando con ustedes. Alguien escribió por ahí, levantó la manito, se ve aquí en la pantalla que levantó la manito y que está diciendo que le comparta este material. Sí, por cierto. Y sabe lo que yo le voy a pedir a usted, usted compártalo con otro. No haga eso que hacen algunos mezquinos del siglo pasado, que tomaban la enseñanza, tomaban los apuntes, se lo guardaban para ellos y nunca educaban ni enseñaban a los demás. No, amado hermano, hermana en Cristo Jesús, esto es gratuito, no tiene ningún costo, solamente la disposición, la voluntad de compartir. Y lo que por gracia hemos recibido, por gracia lo entregamos a los demás. Así que cuando usted reciba estos apuntes, por favor, multiplíquelos, multiplíquelos, súbalos a las redes, hágalos trending topic y multiplique la información. Estimados hermanos, en estas sencillas líneas hemos querido entregar algunas ideas que esperamos les sean útiles, no solo para hacer la actividad de la iglesia, sino que esto les sirva también para crecer como personas. Todos somos importantes delante de Dios, todos contamos para Él, pues somos parte del cuerpo de Cristo. Como buenos miembros debemos de estar capacitados para toda buena obra, no solo en lo que podemos hacer con nuestras manos, sino también con los talentos que podemos desarrollar por medio del uso de nuestra inteligencia. Si para ustedes estos apuntes les resultan básicos y simples, piense que no todos tienen la misma capacidad de aprender o captar con el solo oír. Por ello, es interesante e instructivo dejar una página impresa con algunas ideas básicas sobre la coordinación. Quien piense que mañana otros necesitarán estas instrucciones está en lo correcto, tal como dice la Escritura, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días los hallarás. Bien, entonces que sea de bendición para todos los que puedan leer estos apuntes y a Dios que nos permitió compartirlo con ustedes, sea la honra, la gloria, pleitesía y gratitud por siempre. Amén, amén, amén. Amén. Nos vemos la próxima lección si Dios nos concede salud y vida. Y mire, y esta es orientación ministerial, lección número 13. Que el Dios eterno guarde y bendiga vuestra vida. Y recuerde, nuestro sitio está disponible y es gratuito para usted y para cada uno de quienes estén interesados en aprender enseñanza, edificación y cómo hacer las cosas con excelencia para el Dios eterno y saquemos de nuestras vidas toda mediocridad. El Señor les bendiga.